todos, soy el gran maestro Damián Lemos para iChess. Bienvenidos a esta nueva serie de videos donde vamos a estar hablando, en este caso, de la defensa india de rey. Seguramente han visto la primer parte de esta serie, que también hablamos de la defensa india de rey. En otras hemos hablado del ataque indio de rey. Y sabemos que la india de rey se juega contra peón dama. Y lo interesante de esta defensa es que, a comparación de otras, las negras no buscan tan solo igualar, sino que en realidad quieren luchar por la iniciativa desde el principio. O sea, vamos a tener partidas dinámicas y desequilibradas. Entre sus principales exponentes tenemos a Garry Kasparov, que probablemente sea el mejor jugador de todos los tiempos, y bueno, muchos jugadores más. Caballo C3. Como hemos indicado en el primer video de esta serie, si las negras juegan D5 aquí, estarían jugando la defensa Grunfeld, pero con alfil G7 seguimos dentro de la india de rey. E4, D6, tenemos que jugar D6 porque de esta manera evitamos que las blancas jueguen E5 ganando espacio y echando nuestro caballo de F6. Y bueno, en esta ocasión las blancas juegan F3, que es la variante Samish. El Samish me recuerda mucho al ataque inglés de la siciliana. Las blancas quieren jugar alfil E3, dama D2, enrocarse largo y, ¿por qué no?, una vez que tienen el peón en F3, sobreprotegernos su centro, pero no solo eso, sino intentar un ataque en el flanco de rey. Si quieren ver las alternativas del blanco, pueden ver el primer video de esta serie, lo pueden encontrar en el canal. Sabemos que la jugada principal de las blancas en esta posición es el caballo F3. Bien, F3, nosotros nos enrocamos y las blancas por lo general continúan con alfil E3. Tienen otras jugadas también, pero alfil E3 es la más consecuente. Y ahora las negras, dentro del espíritu, ¿no?, de la india de rey, juegan E5. Esta no es la única manera de jugar contra el Samish. Sabemos que la india de rey es una defensa flexible. Además de alfil E3, podemos jugar, por ejemplo, C6, con idea de A6 y B5. Esto es muy interesante. De hecho, hay posiciones, voy a dar un ejemplo, ¿no?, donde jugamos A6 y las blancas dicen, bueno, voy a evitar el B5 con A4. Una vez que el blanco jugó A4, ahora puedo jugar A5 con negras. Fíjense el detalle, ¿no? Esperamos a que el blanco juegue A4 para saltar y que la casilla B4 no tenga ningún tipo de control. Son todos trucos, ¿no?, que están escondidos en la posición y que los vamos a ir conociendo conforme veamos más partidas. Además de C6 o A6, además de E5, que es la jugada de la partida que vamos a estudiar, las negras pueden jugar C5, que es un gambito muy interesante, y que es la jugada principal hoy por hoy contra el Samish. Las blancas pueden avanzar, y en este caso estaríamos obteniendo una posición de la defensa indo-benoni. También las blancas pueden aceptar el peón, luego de peón por peón, dama por, torre por, alfil por C5. El blanco se queda con un peón de más, pero las negras tienen mucha compensación. Fíjense que las blancas no pudieron desarrollar su caballo a la casilla natural F3. El punto D4 es para nosotros. Maniobras como A5 y caballo B4 son muy interesantes. Caballo D7 también. A pesar del peón de menos, tenemos mucha compensación. Y les voy a mostrar una variante que lo demuestra. Por ejemplo, caballo D5, ¿no?, muy agresiva, parece muy buena. Tenemos caballo D7, jaque, caballo por, alfil por. Tenemos dos peones de menos, pero por ejemplo podemos considerar alfil por B2. Seguimos con peón de menos, pero si torre B1, alfil C3 jaque. Si alfil por, tenemos alfil por A1. Y fíjense como aquí, a pesar del peón de menos, tenemos muchas maneras de presionar el peón de C4. Casi todas nuestras piezas están fuera, mientras que las piezas de las blancas siguen todas en la primera línea, y es el alfil de D8 que quedó medio raro. Es decir, tenemos buenas opciones. Alfil E3
Las negras juegan, como decía, conforme ¿no? al espíritu de la India de rey, con E5. Las blancas avanzan con D5. Bueno, tiene mucho sentido. Y como vimos en el primer video del ataque yugoslavo, el blanco procura ganar mucho espacio en el flanco de dama, que es donde tiene la ventaja. Entonces esta jugada D5 es importante. Cuando el blanco avanza con D5 y el centro queda cerrado, tenemos el derecho con negras de atacar en el flanco de rey. Es una regla ¿no? que discutimos en el primer video. Cuando el centro se cierra, nosotros podemos intentar, por ejemplo, caballo H5, F5, y por ejemplo con caballo H5 también intento saltar F4, por ahí dama H4 jaque forma parte de mi plan. Hay ideas muy interesantes y de hecho caballo H5 es la continuación principal en esta posición. El negro juega C5, que también es interesante, porque ponemos al blanco ante un dilema. Si el blanco quiere comer al paso, tiene que hacerlo ahora mismo. Ahora, si el blanco quiere jugar cualquier otra cosa, entonces su ataque en el flanco de dama, como querría él hacer, no va a ser tan fácil porque ya establecimos un peón en C5. Es como que ganamos espacio en el flanco de dama. Dicho esto, y sabiendo un poco de teoría y entendiendo la posición, vamos a ver que comer al paso no es bueno para las blancas. Aquí el blanco tiene que jugar de manera tranquila con dama de 2, incluso G4 puede hacer. Hay otra partida donde el blanco jugó alfil de 3, esta es entre Chistiakov y Boleslavsky. Alfil de 3, las negras jugaron caballo de 8, caballo de 2, y bueno, quedó una posición bastante cerrada y pareja. Y aquí me gustaría simplemente mencionar una maniobra que se suele dar en la India de rey, alfil H6. Parece que sacrificamos el alfil, pero en verdad tenemos dama H4. Y luego de esta maniobra, conseguimos el mejor alfil de las blancas, que era el alfil de casillas oscuras, mientras que el alfil de D3 no es un mal alfil, pero bueno, también se podría decir que no es el mejor alfil porque choca contra los peones. Mientras que nosotros nos deshicimos de nuestro alfil de G7, que era el que chocaba contra nuestra cadena de peones. Todos estos trucos o maniobras las vamos adquiriendo cuando vemos muchísimas partidas. Bien, luego de C5, que fue la última jugada del negro, el blanco decide comer. Y es una jugada floja, en mi opinión, porque si bien es tentador abrir la columna D y hacer que el peón de D6 sufra, el blanco está perdiendo su control sobre el centro. Cuando tiene el peón en D5 realmente para nosotros es muy difícil luchar por espacio, pero aquí en principio podemos jugar esta y sacamos una pieza, además de que podemos intentar algo como caballo de 4, sacrificar un peón, pero abrir líneas y conseguir su fuerte alfil de E3. Además, alfil E6, torre C8, tenemos juego. El único defecto que le veo a caballo por C6 es el hecho de que nuestro peón de D6 quedó un poco, digamos, retrasado, ¿no? en la columna D. Pero, dicho esto, me parece que caballo por C6 es interesante. B por C6 me parece aún superior por cuestiones lógicas. Traemos un peón lateral al centro, esto siempre es bueno. Segundo, controlamos la casilla de 5, que era un hueco, que el blanco podía explotar, en este caso no lo puede hacer. Segundo, el peón de D6 no es tan débil, porque ahora nosotros podemos considerar la jugada D5 en algún momento, abriendo el centro. Entonces, B por C6 me parece mejor. Además de que la casilla E6, que antes no la podíamos usar, ahora está disponible para el alfil, y quién sabe, algún día podría incluso ser lugar para un caballo y saltar a D4, algo así, ¿no? Llevar el caballo E6 y algún día saltar a D4. Otra maniobra que estoy mirando y que podría ser interesante es C5, con idea de caballo C6 y caballo D4, esto luce muy tentador. Luego de peón por peón, las blancas jugaron dama de 2, dama de 7, jugada muy natural por parte de las negras. Preparamos torre de 8, ¿no? En caso de que el blanco quiera jugar torre de 1 o enroque largo, por ejemplo.
Aquí hago torre de 8 y estoy a salvo. Dicho sea de paso, poner el rey en el flanco de dama, donde nosotros tenemos mucho potencial, ¿no?, de sacar las piezas, caballo a6, torre b8, me parece peligroso para las blancas, pero bueno, esto es mejor que lo que jugaron en la partida. Al menos con el rey en C1 las blancas también pueden considerar atacar en el flanco de rey, ¿no? Al menos tienen una partida. El blanco aquí perdió un poco la paciencia y jugó C5, que es una jugada muy extraña. Entiendo que el blanco tenía miedo, a lo mejor, digamos que juega cualquier cosa, ¿no? Tenía miedo de esta maniobra, pero hay que entender que C5 es una jugada que inicia acciones en el centro y el blanco no tiene ningún desarrollo. Es más, tiene el rey en el medio todavía. Como decíamos, en roque largo era preferible. Vamos a intentar entender la idea de C5. Sé que las blancas quieren evitar que yo mismo juegue C5. A lo mejor si como, ahora sí estoy ayudando al blanco, porque a pesar del peón de más no puedo jugar esta maniobra. A pesar del peón de más, digamos, no tengo ningún contrajuego ahora con esos peones débiles. Es más, le doy al blanco una casilla extra para su alfil. Entonces, comer en C5 es como caer en la trampa del blanco. Con una jugada como torre de 8 creo que mi contrajuego es más que suficiente, porque sigo con la iniciativa a pesar de mis peones rotos y el blanco tiene que perder tiempos moviendo su dama. Creo que este tipo de variantes son interesantes. Ahí cuenta más el desarrollo que la estructura de peones, ¿no? Él tiene el rey en el medio, ya no me importa tanto la estructura de peones. Luego de C5, el negro jugó aún mejor que torre de 8, jugó D5. Y esta es la reacción para castigar, digamos, la estrategia de las blancas. Ahora el blanco lamentablemente tiene que entrar en una variante forzada, porque de lo contrario jugamos D4 y el blanco está en problemas. Tiene que comer. Aquí podemos tomar de las dos maneras, tanto caballo por D5 como C por D5. Es probable que lleven a la misma posición. Caballo por. Las blancas juegan caballo por, peón por, dama por. No es que el blanco quiera comerse todo el material, ¿no?, que le ofrecen, pero realmente no tienen mucha opción porque se viene D4. Dama por, alfil B7. Y fíjense el juego que vamos a tener. No hace falta calcular mucho aquí. Simplemente al ver nuestras piezas nos damos cuenta. Y también al ver que el blanco no tiene ningún tipo de desarrollo. Entonces, alfil B7. Las blancas intentan dama D6. El concepto está bien porque cuando uno se está defendiendo, lo mejor que puede hacer es cambiar damas. Es decir, si hace algo como dama D2, vamos a seguir sacando las piezas gratuitamente. Incluso un E4 lo veo venir muy pronto. Entonces, dama D6 tiene mucho sentido. Aquí nuestra variante con negras es tan fácil como única. No vamos a cambiar damas, sino que vamos a ganar un tiempo. G3, damos otro jaque. Seguimos ganando tiempos para poder sacar las últimas piezas que nos quedan. Dama B4 jaque, dama D2. Y aquí, bueno, un concepto interesante. Podemos conservar damas en el tablero. Quizás jugar dama A4. Pero ahí le daríamos al blanco, perdón por la difonía, ahí. Le podríamos dar al blanco las jugadas que necesita para terminar su desarrollo. Entonces, aquí el negro evaluó mejor y jugó caballo C6. Es tan grande nuestra ventaja de desarrollo que aún sin damas vamos a tener una gran iniciativa. Por ejemplo, la primera jugada que vi es dama por D2, rey por y E4. Amenazamos en F3, bueno, si me come tengo alfil por E4, ganamos la torre. Si me juega algo como F4, el peón de B2 parece tentador, aunque todavía no lo puedo comer, ¿no?, porque pierdo una pieza, pero sí puedo jugar caballo C6, sacar mis torres, y el peón de B2 lo voy a comer tarde o temprano. Las blancas podrían
tener, digamos, alguna esperanza si tuvieran más piezas fuera, pero con todas las piezas en la primera fila, en esta posición me atrevo a decir que están casi perdidas. Dama por D2 jaque es el mismo concepto que caballo C6. Las blancas tarde o temprano tienen que comer en B4 porque si no lo hacen, yo mismo las voy a obligar a que coman en B4 con torre F D8. Entonces las blancas comen, caballo por. Seguimos con múltiples amenazas. No veo muchas maneras de que las blancas paren caballo C2 jaque. Si torre C1 puedo incluso comerme el peón de A2. Entonces el blanco lo que decide hacer es enrocar, devolver un peón, pero al menos ganar tiempo de desarrollo. Pero bueno, un peón es un peón, vamos a recuperar, ¿no?, el material invertido. Rey B1 y volvemos a B4. El blanco no ganó mucho con esto, de hecho sigue con los mismos problemas de antes, todas sus piezas en la primera fila. El problema no es que no puede sacar sus piezas bien. Si no puede sacar el caballo de G1, tampoco puede mover la torre de H1. Y nuestros alfiles, ambos, diría el de G7 y el de B7, son muy fuertes. Veo potencial también en la columna B, para darle mate quizás algún día en B2. Las blancas juegan alfil E2, quizás, ¿no?, con idea de sacar el caballo de G1. Y antes de que las blancas hagan eso, nosotros jugamos E4. Abrimos la diagonal del alfil de G7, evitamos que las blancas saquen ese caballo. Si peón por sabemos que ganamos en el acto con alfil por E4. Si F4 podemos hacer una jugada como caballo de 3. Las blancas aquí están perdidas porque no pueden comer en D3. Si no comen en D3, el peón de B2 está en problemas, también el peón de C5. Es como que las blancas están pagando, ¿no?, por su falta de desarrollo. Entonces luego de E4, el blanco realmente no encontró ninguna jugada viable y decide jugar H4. A lo mejor, ¿no?, de manera artificial quiere terminar el desarrollo jugando torre H2. Pero fíjense cómo las negras, con jugadas sencillas, continúan el ataque. Las blancas siguen en una especie de Zugzwang al no poder mover su peón F. Juegan torre H2, nosotros seguimos con A4. Y realmente todo va a terminar en A3 y nosotros dándole mate quizás en la columna A. Las blancas juegan alfil de 2. Quizás alfil de 4 sea mejor, ¿no?, queriendo cambiar un par de piezas cuando uno se está defendiendo. Pero aquí tenemos la sencilla torre F de 8. Alfil por. Rey por me parece buena. Perdón, no torre de 7, esa obviamente pierde en el acto. Torre por, torre por. Y en esta posición vemos cómo sigue la dominación de las negras. Si el alfil de 2 se mueve, tengo torre de 1 mate. Si peón por, tengo alfil por jaque. Si rey C1, caballo A2 mate. Y si rey A1, torre de 2. Un Zugzwang total para las blancas. De hecho, creo que puedo jugar A3 y a peón por torre A2 mate. Aquí, bueno, si el blanco no mueve el alfil por torre de 1, si juega cualquier otra cosa, creo que torre de D2 va a formar parte de mi plan. Y si hace rey C1, como mínimo tengo torre C8. Y voy a jugar un final con peón de más. Es increíble y es difícil de notar, ¿no?, dónde el blanco jugó tan mal. Porque aún sin damas, el ataque negro parece muy fuerte. El blanco decide jugar alfil de 2. Y aquí las negras, creo que sacando el caballo de B4, conservan una gran ventaja, pero el negro lo hizo aún más fácil. Con A3. Sacrificamos. Si peón por, torre por. Amenazamos mate en A1, alfil por, torre B3. Incluso a rey C2 podría hacer esta jugada primero y a rey C1 ahora sí como. Mis alfiles son decisivos en este tipo de posiciones abiertas. Entonces luego de A3 el blanco, digamos, perdido por perdido, come una pieza, peón por peón. Y ahora
parece como que el blanco tendría alguna chance. Es cierto que nuestra amenaza de torre A1 es muy fuerte, pero bueno, ¿tendrá alguna solución? La primera jugada que se me viene a la mente es alfil B5. Y para explicar esta jugada, alfil B5, tenemos que ver otra variante. Si torre F1, puedo hacer torre aquí, y a rey C2. Todavía no tengo manera de coronar de manera exitosa, pero sí tengo alfil C6, y esto sí obliga a las blancas a abandonar, porque no pueden sostener la casilla B1. Tampoco pueden parar alfil A4 jaque. Por eso se me ocurre en esta posición alfil B5. Pero claro, tengo torre A1, rey, torre por, y corono a la siguiente. Entonces, a peón por, torre F1, bueno, esto pasó en la partida, torre A1 jaque, rey, alfil C6, y las blancas tuvieron que abandonar. La única opción que veo extra es jugar rey aquí, pero incluso luego de rey C2 puedo elegir entre torre A1, y esto va a transponer tarde o temprano a la variante anterior, es decir, si torre B1 puedo jugar alfil C6, única sería torre por B2, y aquí en lugar de comer la torre le hago alfil A4, y cuando se va el rey, ahí sí juego alfil por B2. Así que en este caso sí estaríamos ganando. Torre B3, tengo torre A2, y bueno, las blancas en esta variante que hubiera sido su mejor intento, también tienen que abandonar. Así que bueno, así terminó la partida. Para ver cómo fue el final, fue torre F1, alfil C6 jugaron las negras, en verdad con idea de torre A1, la idea es la misma, torre A1, rey C2, alfil C6, y bueno, las blancas abandonaron. Espero que este ejemplo les haya sido de utilidad, no tanto desde un punto de vista teórico, sino para entender los planes de la India de rey. Este es el tipo de partida que buscamos, y así como esta partida podemos encontrar muchísimos ejemplos en la India de rey donde el negro gana de esta manera. Espero que lo hayan disfrutado y también espero verlos en mis próximos capítulos. Gracias.